¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con usted en este martes de mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre qué tanto será conveniente una reforma fiscal para el próximo sexenio, incluso para el próximo 2025, porque los gastos que tiene y que se están acumulando por parte del gobierno federal a través de estos programas sociales implican una mayor cantidad de recursos que tal vez no se tienen porque se utilizaron dinero no recurrente, o sea, de fideicomisos que ya terminaron, se terminaron, desaparecieron, y esto pudiera llevarnos a que en algún momento el gobierno ya no tenga manera de hacerle frente a todos sus gastos. Así es que tenemos hoy a dos invitados, nada más que por el momento está Rolando Silva, quien es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Rolando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ivette? Te saludo con gusto, a tus órdenes. Muchas gracias. Y estamos esperando también que se conecte Luis Fonserrada, quien es analista económico, es asesor de la AmCham y está entre muchas otras cosas que ha hecho en este momento, en estos años que tiene ya de experiencia en finanzas. Rolando, te preguntaría, lo que vimos en este sexenio fue incremento en el gasto, se dijo que no iba a haber endeudamiento, pero la verdad es que sí ha habido endeudamiento. ¿Se podrá mantener con las finanzas actuales y sin una reforma fiscal este ritmo de gasto, o qué es lo que necesitaríamos hacer? Sí, parecería, y esa es la idea que se ha dado dentro de los informes oficiales, que tuvimos un gasto extraordinario que debería de estarse, pues, concluyendo en el 2024. Y la justificación que ha dado, ¿no?, que no tiene la administración, ha sido que tomó la decisión de absorber parte importante del gasto durante un 2024 y que por eso tenemos un déficit fiscal que es histórico, ¿no? Un déficit fiscal, para ponerlo en puntos claros, es cuando estoy gastando más dinero del que estoy generando, y en consecuencia pues estoy generando una deuda, ¿no?, casi en todos Ajá, los ajá. casos. Parecería, y esa es la mejor opción, que esto tiene que ver con la decisión de absorber la mayoría de esta deuda en un 2024, que podría parecer un tanto cuesta arriba, para tener un 2025 en donde, lejos de cargar con el costo fiscal al final del caso de esta, pues sobre todo de las obras emblemáticas y de los gastos, ¿no?, de programas sociales, obtendríamos un equilibrio. Es muy optimista, en vez de esto es muy optimista. eh, Siempre va a hacer falta una reforma fiscal, a lo mejor no desde la perspectiva que solemos verla, en donde pues alguien inventa un nuevo impuesto, ¿no? Tenemos alguna ocurrencia, incrementamos, ¿no? Como si fuera, hablábamos hace rato del clima, ¿no? Tengo calor, pues entonces le subo a la parte fría. Esto tiene que ver con mucho más temas. Siempre será sano revisar las políticas fiscales que se tengan. La ley, y sobre todo un aspecto fiscal, debe estar vivo, debe irse adecuando, y por supuesto que se necesitan hacer algunos ajustes. Y señalando aquí que cuando hablamos de una reforma fiscal no estamos hablando exclusivamente de aumentar los impuestos, de que la gente pague más. Estamos hablando de temas que pueden tener que ver a lo mejor con pues todo nuestro proceso comercial sobre el petróleo, ¿no? A lo mejor sobre Pemex, sobre estas obras icónicas, sobre el gasto social, sobre la inversión. Se requiere una reforma fiscal, se requeriría todo el tiempo, ¿no? Habría que estarnos adecuando de forma inmediata, ¿no? De forma oportuna, pues a las necesidades que se van dando. Rolando, dices bien, no necesariamente es aumento de impuestos. Y yo creo que nos queda claro que al menos en esta administración sí un lema fue no queremos aumentar impuestos, y no se aumentaron impuestos, aunque veladamente siempre hubo ajustes a impuestos, al impuesto especial sobre productos y servicios. O sea, sí hubo un, sí, creo que sí le llamaban un ajuste inflacionario a varios impuestos. Ok. Si no
con esos ajustes me imagino que no vamos a poder hacerle frente a todo lo que se tiene ya programado. Se dice también que debiera de hacerse más amplia la base fiscal, como nos estabas comentando, pero no se ha hecho, o al menos no hemos visto algo que de verdad nos haga bajar el número, el porcentaje de la informalidad. Creo que hasta subió hace una semana, se dio a conocer ese número. Es- Ahí que está fallando, porque entonces si no hay aumentos de impuestos, que también digo, siempre se le cargan al mismo, ¿verdad? Y si es- no hay y si no tenemos tampoco, no se ha ampliado, no se han formalizado a los informales, entonces ¿hacia dónde vamos? Sí, mira, lo que hoy traemos, para ponerlo en términos objetivos, es un déficit fiscal. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Estoy gastando más de lo que estoy ganando. Para resolver esto hay varias fórmulas. Una es incrementar los impuestos sobre la misma base, o sea, con la misma economía que tengo, le subo la parte con la que tienes que cooperar para el gasto público. Esto se ha dado en varias ocasiones, no siempre ha resultado, ¿no? Hoy traemos, yo creo que a todos se nos viene a la mente un YETU, ¿no? Un impuesto sobre depósitos en efectivo, que generaron una carga administrativa impresionante, un costo para quien tenía un negocio, quien pretendía tenerlo, que al final se convirtió en nada, ¿no? En sumarle un costo adicional. Entonces, más impuestos sobre una misma base que en muchas ocasiones ha sido como que la respuesta reactiva, creo que tendrá que descartarse. Podríamos estar hablando de los mismos impuestos con una base mayor, justo incorporar no solo a la informalidad, ¿no? Que creo que hemos, si no satanizado, sí, pues creado un prejuicio con esta parte. No digo bajo ninguna circunstancia que esté bien, pero sí tenemos que considerar que toda la economía informal al final del día tributa a base del consumo. Tenemos impuestos por ingreso, un impuesto sobre la renta en donde me cobran por ganar dinero y otros que son impuestos sobre el consumo en donde me cobran por comprar cosas. Y así como el porcentaje sí, de contribuyentes está más en la informalidad, que en la formalidad, en ese mismo porcentaje podríamos estar viendo que se está tributando. Hay un poder adquisitivo dentro de la informalidad que es importante y que incluso quitarlo de golpe podría dar un resultado adverso. La economía informal es pues de los principales contribuyentes cuando hablamos de impuestos que graban el consumo, de cuánto de lo que compro, ¿no? Y ahí tenemos un IVA que graba bueno, en general los productos y un IEPS que graba algunos en particular. Podríamos entonces pensar que pues más impuestos sobre la misma base ya no da, ¿no? No da la economía, me parece que lo tenemos muy claro. Los mismos impuestos sobre una base mayor, eso sonaría atractivo. ¿Cómo atraemos a una base mayor? ¿Cómo atraemos a más personas que contribuyan? Podríamos tener menos gastos, los mismos impuestos sobre las mismas bases. Creo que eso, aunque parezca un poco extraño, va a suceder, salvo que esta nueva administración, quien resulte que la tenga a cargo, tenga como planeación hacer de nueva cuenta obras emblemáticas. O sea, estas obras que se hicieron, nos gusten o no, no se van a poder hacer cada 6 años. O sea, no puedo invertir esa cantidad de dinero cada 6 años. Si la idea es volver sí, pues sí, a reiniciar un proceso de generar obras de estas dimensiones, el destino es muy claro. Sin embargo, si estas obras que se hicieron y las que generaron este déficit fiscal en parte importante comenzaran a dar resultados, estaríamos hablando justo de un resultado diferente en donde con menos gastos, porque ya no tengo que cimentar, no, ya no tengo que generar, sino solamente tengo que mantener, que no es poco, ¿no? Y habrá que atender temas de mantenimiento. Tengo menos gastos, seguramente el resultado de los mismos impuestos con las mismas bases tendría que dar un resultado favorable. O sea, entendiendo que ya no haría obras de esta dimensión, ¿no? En el sexenio siguiente. Y otra, Solo mantener las que ya están, si porque estas, hay si estas varias funcionaran, que no son autosustentables, ¿verdad? No han llegado a su punto de equilibrio y ni siquiera han empezado a generar algunas otras. ninguna ha llegado a su punto de equilibrio. O sea, lejos estamos. Y lejos estamos también de que se generen utilidades. Eso habrá que admitirlo.
Me parece que incluso no es el diseño, no es el diseño, no va a haber un Tren Maya que deje un gran rendimiento, una gran utilidad. Entendería, y creo que es lo más lógico, que un Tren Maya, pues lo que genere sea derrama económica, ¿no? Para que haya trabajos donde no los hay, para que haya puntos turísticos donde no los hay. Creo que esa es la posibilidad. Tenemos del otro lado el tema, ¿no? Gigantesco que tiene que ver con los hidrocarburos. Parecería que, que uno de los temas a atender, pues es pues ir modificando el medio ambiente, ¿no? Estamos viviendo las consecuencias ya en carne propia, ¿no? Sin ninguna duda. Pero hay poca inversión seria para poder hacer esta migración. Una de las exigencias de pues, los grupos, las asociaciones a donde pertenecemos como país, es ir migrando de estos combustibles fósiles que tenemos como estandarte a energías limpias. Y podríamos pensar aquí, oye, necesitamos incentivos para que se utilicen energías limpias, para que optemos por automóviles eléctricos o híbridos. Eh, Aunque fuera muy barato, la realidad es que hoy es inalcanzable para muchos sectores y además poco práctico. Y tenemos el gran tema de que todas estas refinerías, las que se compraron en el extranjero, las que se están generando en el país, tienen por propósito, pues, eh, yo quería pensar que alcanzable, generar gasolina y entonces eliminar la importación que se hace desde nuestro vecino del norte, disminuir mucho el costo que tenemos para estos combustibles y entonces poder utilizar el impuesto especial sobre productos y servicios como un amortiguador y llegar a este punto que yo lo veo complicado en donde pues el costo por importar combustibles fósiles que afectan, ¿no? Evidentemente el medio ambiente lleve estos a un costo tan reducido que el impuesto que se cobra sobre estos pues pueda generar un beneficio fiscal para el país. Parecería que se le está apostando a eso. Creo que estamos, sin pretender ser un experto en ese tema, me parece que estamos lejos de que eso suceda, pero también me parece que está construida la idea de esta no reforma fiscal pública, no más impuestos, no más tasas, sobre la esperanza o la expectativa de obtener un ingreso adicional por las obras que hace construir. Ahorita te hago una pregunta más porque justo de esas obras se supone que se va a financiar a las pensiones de los trabajadores. Pero déjame ver si ya se logró conectar Luis Fonserrada. Luis, buenas tardes. ¿Ya estás por ahí? Ya estoy aquí, perdón, tenemos aquí una tormenta y Hola, vientos muy Luis. fuertes y mi internet no funcionaba, pero ya estoy aquí. Espero que no se me cierre de nuevo. ¿Me escuchas, Ivette? No te preocupes, Luis. No, ¿dónde está la tormenta? Te Acá en... escucho bien, te escucho Ah, qué bien. bueno. Primero te escuché así como con un desfase, pero Ah, justo antes de empezar el programa, Rolando y yo decíamos que ya los fenómenos naturales son cada vez más extremos, ¿no? Si así llueve, es. es tormenta. Si hay sol, olas de calor. Sí. Luis, empezamos hace rato, bueno, otra vez presento a Luis Fonserrada, quien es economista, analista de temas fiscales, económicos, financieros, es asesor del American Chamber México, entre muchas otras cosas que has hecho en toda tu vida laboral, Luis. Luis, y estábamos platicando con Rolando sobre la necesidad de hacer una reforma fiscal o no para el próximo sexenio, para el 2025, si se puede o no mantener el ritmo de gasto con los ingresos que está teniendo actualmente el gobierno. Así es que nos gustaría mucho conocer tu respuesta. Cómo no, con mucho gusto, Ivette. A ver, el espacio fiscal, si definimos el espacio fiscal como la capacidad del gobierno de poder tomar decisiones, gastar en cosas diferentes a el pago de intereses de la deuda, sueldos y salarios en el sector público, pensiones, lo que se va al seguro social, lo que se va al ISSSTE, etcétera, etcétera.
Es decir, una vez que sumamos todo eso, el espacio fiscal que queda es prácticamente cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ni siquiera hay dinero suficiente para llevar a cabo una inversión significativa. Si esto lo comparamos con los retos enormes que tiene el país, número uno, salud; número dos, educación; número tres, seguridad. Y pareciera que ante estos enormes retos de salud, de seguridad, de educación, hombre, ya la infraestructura parece un lujo adicional. Sin embargo, la infraestructura que requiere el país es el gasto en infraestructura y desarrollar la infraestructura que requiere el país es gigantesco. A ver, ¿qué requerimos? Pues desde nuevas vías ferroviarias, mejorar los aeropuertos, mejorar los puentes de cruce a Estados Unidos, tener puertos y aeropuertos más eh, prácticos, eficientes, eficaces, puertos y aeropuertos, fibra óptica, líneas de transmisión de electricidad que son absolutamente insuficientes, generación de electricidad. Es decir, todo el tema energético es enorme. Y luego venimos al agua, donde Exacto, la tenemos un infraestructura reto hidráulica. enorme. Entre otras cosas, el mantenimiento y mejoramiento de nuestras presas, que muchas de ellas tienen ya 150 años. Entonces, muchas de ellas corren indudablemente además el peligro de romperse y desaparecer. En fin, los requerimientos de infraestructura son gigantescos. Esto, pues simplemente para mantener una economía de nuestro tamaño funcionando. Si adicionalmente pensamos en el reto, Ivette, que esto representa para poder captar una proporción, digamos, importante de la relocalización de capitales que está viniendo de Asia y por la reducción del comercio, los aranceles nuevos, etcétera, pues hay un flujo de capital enorme. La inversión extranjera en China, las entradas de inversión extranjera en China han caído enormemente. Pero no solamente, sino que se mantiene una salida de capital chino continua desde China. Entonces, todos estos nuevos flujos de capital, los que ya no llegan a China y los que están saliendo de China, son enormes. Y ya el famoso nearshoring, esta relocalización, pues se ha convertido en importantísimos procesos de inversión extranjera en varios lugares del mundo. A ver, en el caso de América, por supuesto que esta relocalización se está yendo a, si le llamamos nearshoring, a estas regiones o países cercanos, México, Centroamérica, América Latina, Canadá, cercanía a Estados Unidos. Sin embargo, los flujos más importantes de reinversión extranjera directa, esta relocalización, se está dando no en México, no en Centroamérica, no en América Latina, sino esencialmente en Estados Unidos. Esto que se está llamando reshoring, ¿no? Como relocalización en el país original. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene un gran programa de promoción, tiene una infraestructura que sigue construyendo. Canadá también. En Canadá, por supuesto, la inversión extranjera directa es más alta que en México. Entonces,
si le agregamos a estos requerimientos fiscales que estábamos comentando, lo que deberíamos hacer para poder captar parte de este importantísimo flujo de inversión, que además es de una vez por todas, es decir, no es un flujo que vaya a permanecer eternamente, se va a dar y se va a dar de manera muy importante en poco tiempo. Si a esto le agregamos esos requerimientos, bueno, pues mucho menos alcanzan los ingresos que tenemos para eso. Y Conclusión. entonces vamos al endeudamiento. Indudablemente necesitamos dos cosas. Uno, si de veras queremos llevar a cabo estos programas, requerimos deuda. Y si no podemos endeudarnos todo lo que requiriéramos, pues vamos a tener que llevar a cabo una importante reforma fiscal, Ivette. Así que definitivamente creo que es necesario. Y podemos platicar, si quieres, en un momento, qué tipo de reforma fiscal. Muchísimas gracias. Rolando, ¿hay espacio para seguir aumentando este impuesto especial sobre productos y servicios? Mira, a mí me parece que justo el IEPS es de los impuestos bueno, más bien, no tenemos tres importantes, pero en el que podría haber algún margen de actuación. Estos impuestos incluso han sido leídos como los impuestos verdes del país, ¿no? Como un impuesto que tendría que estar inhibiendo el consumo de combustibles fósiles. El problema es que yo voy a poder acatar esta inhibición de un combustible fósil siempre que tenga una segunda opción accesible, real. De otra forma, solo estoy encareciendo el combustible con el que tengo que trabajar día a día o incluso con el que me voy a transportar. Siempre habrá espacio, ¿no? Para una modificación en el IEPS cuando esta está pues, ligada con bebidas con cargas carbohidráticas superiores que al final del día terminan generando un problema económico por la atención a la salud que esto genera, ¿no? A través de una vida sedentaria, de obesidad, de diabetes, que pues se supone que este impuesto tendría la intención no solo de recaudar, ¿no? Sino de inhibir esta conducta. Y el mismo tema con bebidas alcohólicas que pues invariablemente están vinculadas con algún tema incluso de seguridad. Me parece que el IEPS va a jugar una figura importante. Me parece también que justo el IEPS que grava los combustibles fósiles es parte de la expectativa que tiene la administración actual y en caso de seguimiento creo que se va a seguir con esta política de buscar que esto se abarate, ¿no? Que se abarate la producción, la importación de combustibles fósiles para que el espacio para el IEPS, que funciona como un amortiguador, si me sale muy caro, pues yo cobro menos, si me sale muy barato, yo tengo oportunidad de cobrar un poco más para que esto se convierta en me sale barato y entonces poder obtener un ingreso fiscal adicional sin que represente, ¿no? Sin que represente a niveles de popularidad o en ámbitos de popularidad la generación de un nuevo impuesto o el incremento de una tasa. Yo te voy a vender lo mismo que me cuesta más barato, pero te lo voy a vender al mismo precio porque parte de esta diferencia pues va a ser un impuesto que yo recibo. Entonces, me parece que una figura protagónica que podría generar más ingresos sin generar una antipatía de la población, sin dejar de señalar que esto podría ser responsable, es el IEPS. Muchas gracias, Rolando. Luis, a ver, Sí. ahora sí. Cuéntanos, estuvimos hablando hace ratito un poco con Rolando de si se formalizan a los informales, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es para ti esa reforma fiscal que debería de tener México? Hombre, la formalización de los informales sería ideal. Yo creo que en el muy corto plazo, indudablemente, sobre todo empresas que navegan en la informalidad y que realmente eluden y dejan de pagar los impuestos que deberían. Creo que hay muchas empresas informales que se pueden incorporar. Los trabajadores informales tenemos un problema ahí mucho más complicado. Creo que no vamos a poder incorporarlos a la formalidad fácilmente, sino hasta que reduzcamos la necesidad de empleo que existe. Hoy tenemos alrededor de 11 millones de personas que requieren empleo. Si sumamos no solo a los desempleados, que es una cifra ridículamente baja, sino sobre todo a los subempleados y a aquellos que se conocen como disponibles para trabajar, que son desempleados pero que no están buscando empleo activamente
y cuando les preguntas a ellos por qué no lo buscan, dicen, porque no encontramos o porque las condiciones eran muy malas. Cuando sumamos a estos tres, tenemos alrededor de 16% de la fuerza laboral potencial que requiere empleo. No 2% como tenemos en nuestra tasa de desempleo, ¿no? Es decir, la realidad es mucho más grave. Pero creo difícil incorporar la informalidad hasta que no vayamos creando mucho más empleos. Pero sí a empresas, indudablemente. Eso de una parte. Estoy totalmente de acuerdo con Rolando. Creo que el IEPS es un gran impuesto en todos sentidos. No sé si lo comentaron, pero esto que comentaba Rolando, a ver, nosotros consumimos alrededor de 70.000 millones de litros de gasolina al año. 70.000 millones. A ver, un IEPS de $1 le daría al gobierno un ingreso de 70.000 millones de pesos. A ver, nuestra gasolina, si la queremos llevar a los precios de algunos países internacionales, como algunos latinoamericanos o europeos, podríamos ponerle $5 de IEPS. ¿Qué pasaría? Por el lado de la recaudación, tendríamos 5 por 7, 350.000 millones de pesos, un punto completo del PIB. O sea, es un impuesto súper poderoso, pero además verde, efectivamente. Además progresivo, paga más el que más gasolina consume. El que tenga los coches más gastadores de gasolina, más grandotes, con más cilindros, va a pagar más. Ahora, ¿que tendrá un impacto inflacionario? Bueno, sí, pero no es un impacto, es un impacto probablemente de incremento de precios de una vez por todas. Una vez que se absorbe, no tiene por qué seguir incrementándose. Y es mucho mejor un impuesto de este tipo. Claro que puede tener el costo político, pero bueno, pues después de este endeudamiento silencioso que ha habido, que ha sido brutal, a ver, el 35% del saldo de la deuda que existe hoy en México, que tiene el gobierno hoy en México, de hecho un poco más, pero digamos 35% de la deuda total. A ver, ¿qué quiere decir la deuda total? Pues la que se ha ido acumulando desde los aztecas, digamos, esa deuda que se viene acumulando históricamente, lo que se llama el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la deuda acumulada, si no desde los aztecas, sí desde 1900, el 37% de esa deuda acumulada se contrató en este sexenio. Así. Entonces, la deuda es gigantesca. Y indudablemente esto tiene muchas otras implicaciones, mucho menos grave un IEPS, con todo lo que comentaba Rolando, que es cierto, de descontento, etcétera, pero es mucho menos grave que este endeudamiento que puede tener implicaciones mucho más serias. Entonces, esto es con respecto al IEPS de gasolina, por ejemplo, pero déjame agregar sobre el IEPS de alcohol, que es otro interesantísimo impuesto que puede traer una recaudación no tan alta como la gasolina, indudablemente, y el diésel, pero sí puede agregar un 0.3 del PIB, por ejemplo, con un cambio menor, que es que en vez de estar cobrando el IEPS de alcohol ad valorem, eso quiere decir como un porcentaje al precio de cada botella, hoy se cobra un porcentaje en cada botella. A la cerveza y a otros contenidos de menor alcohol se le cobra, no recuerdo, si el 22%, luego al vino y otros 26%, y luego a los licores más fuertes 50 y algo por ciento. A ver, si en vez de cobrar por el valor de la botella, que tiene un problema muy serio, fíjate, una botella de las que se vende en los comercios, estos que están en todas las esquinas. Te puedes comprar 3/4 de litro de alcohol puro, prácticamente, que es un muy mal alcohol de caña, por 35, 40 pesos.
Esto afecta terriblemente la salud de jóvenes y de aquellos que tienen una inclinación a beber más. Si en cambio cambiamos el IEPS para que se cobre no por el precio de la botella, porque con este precio de la botella, pues puedes comprar alcohol malísimo, baratísimo, sino por la cantidad de alcohol que tiene cada botella. Esta es la medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Latinoamericana de la Salud, etcétera, etcétera, y es la más extendida en todo el mundo. Si cambiamos a eso, el alcohol barato ya no va a ser barato, se va a duplicar su precio y otros alcoholes de mejor calidad incluso pueden reducir su precio. Y puede agregar a la recaudación 1.3 del PIB. Hombre, el IEPS es un gran impuesto. Hay otras medidas muy importantes que tienen que ver con los estados, ¿no? Pero si quieres comentamos esas en un momento. Sí, yo me parece, no sé si Luis, y también lo compartes, es que pues hay un tema de informalidad, en donde no estamos hablando de alguien que no contribuye de manera muy fuerte, ¿no? Con los impuestos que graban el consumo. Entonces, claro que hay que tener una figura fiscal, pero no así el ingreso, lo que lo hace que sea inequitativo. Pero hay poco interés, poca motivación para quien es usuario, para quien es cliente de este mercado informal, exija efectos fiscales. Quien está por sueldos y salarios tiene derecho a deducciones que son muy pequeñas, son muy pequeñas y además son complicadas. Incluso va uno al médico, va uno al nutriólogo, al médico general y pregunta, oye, ¿me vas a dar una factura? Y cobro en efectivo y al contado. Y hasta se siente uno inhibido y termina uno siendo complaciente, ¿no? Lo que va generando ahí algún tema. Si yo pudiera deducir como trabajador, pues a lo mejor pensamos no en el turismo local, a lo mejor las casetas, en un porcentaje, ¿no? Las casetas, las comidas que haga fuera de mi territorio fiscal, 50 kilómetros, o sea, fomentando que haya turismo local, si pudiera hacer alguna deducción de alguna suerte de compra, no sé, de útiles escolares, de algún tema que son los que proliferan en la informalidad, probablemente pudiera tener, ¿no? Al menos una pizca de pues influencia para elegir entre la formalidad y la informalidad. Si me das un recibo, yo lo puedo meter y dejar de pagar una parte del impuesto, que siempre va a ser menor que el impuesto que pague el que recibió el ingreso. Creo que requiere mucha infraestructura, ¿no? Y requiere mucho orden, pero sería una forma de motivar a través sí, de la expectativa de una ganancia, que es lo que motiva al comercio informal dentro de un esquema de formalidad. Sin embargo, hoy en día cuando se habla de deducciones se sataniza de inmediato y cualquier elemento que sea opuesto o que incremente más bien el gasto fiscal es descartado casi en automático. Me parece que sería una de esas cosas en las que el gobierno podría perder un poco, ganar. Si yo me convierto como asalariado en el auditor y ahora tengo preferencia por la formalidad porque me genera un beneficio económico, creo que por ahí se puede ir andando, ¿no? Trazando un camino. No va a resolver los temas urgentes, no tiene esa dimensión, pero me parece que iría evitando que se genere uno con el paso del tiempo. Sí, justo eso les iba a preguntar, ¿no? Por el clientelismo, pero creo que ya la resolviste. Tuve un problema así con el internet, ¿verdad? Que de pronto nos falla y energía eléctrica y demás cosas. Bueno, pero ya estamos en la recta final del programa, aunque no lo crean. Así es que les pediría conclusiones y un poco, si pudieran retomar este tema, cuando creo que los dos coinciden en que no hay recursos para atender el crecimiento incremental de presupuesto de los programas sociales. Si no se hiciera nada, entonces, ¿a dónde iríamos? Quedamos que mayor endeudamiento. Pero ¿qué tan grave puede ser el endeudamiento? Porque la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos dice que no es preocupante en estos niveles que está. Y entonces pareciera que como no es preocupante, entonces no hay problema, ¿verdad? Sigámonos endeudando. Así es que les dejo esta pregunta y si quieres, empezamos contigo, Luis. Cómo no, con gusto. Solo un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rolando. Creo que tenemos un espacio
en estas posibilidades de que puedan deducir los informales, ¿no? El IVA, por ejemplo, si se cobrara también a médicos, etcétera, etcétera, profesionistas que no pagan, que no declaran sus ingresos sobre la renta, y mucho menos IVA, podríamos acercarnos a lo que pagan, por ejemplo, a lo que representa el IVA en algunos países latinoamericanos, que puede llegar a 7-8% del PIB. Eso sería muy positivo. Así que esa es una medida importante. A ver, el endeudamiento como posibilidad. Mira, creo que la deuda como proporción del PIB, yo estoy de acuerdo con lo que dice la OCDE, no tiene ningún nivel que sea preocupante. Un ejemplo, Brasil. Brasil tiene 80%, su deuda es 80% del PIB. La nuestra al final de este año va a ser 51 o 52%. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es lo que los intereses que se pagan por la deuda van ocupando un mayor espacio de los ingresos del gobierno. Y esto sí representa un problema porque tiene cada vez menos espacio para gastar en otras cosas. Ese es el tema. De ahí la importancia de una reforma fiscal que vaya trayendo algunos puntos. Sin embargo, creo que el endeudamiento para la próxima administración, quien llegue, va a tener que ser una opción, pero tiene que tener un programa muy claro de inversión y de compromiso para llevarlo a cabo. De otra manera, la comunidad financiera internacional nos puede castigar con tasas y las calificadoras también. Es factible, pero se requiere un gasto responsable en inversión real y en inversión buena. No toda la inversión es buena. Yo te diría eso, Ivette. Y yo sobre el tema de, Por favor, Rolando. sí, sobre el tema de la deuda, no nos da todo el panorama completo de marcar un porcentaje de un PIB porque estamos hablando de ejercicios pasados. Si yo tengo una deuda de 10 veces, ¿no? mi ingreso, pero mi expectativa de ingresos es 20 veces mayor, probablemente esté manejando una deuda de forma responsable. La deuda debemos de dejar de satanizarla. El crédito es una herramienta que se tiene que usar, pero se tiene que usar de forma responsable. No me debe de espantar, ¿no? Tener una gran deuda si mi expectativa de ingresos es mucho mayor. O sea, mal estaría en no hacer inversión, en no utilizar, en no hacer uso de la oportunidad por limitarme por un porcentaje, ¿no? Que al final se toma como una calificación. El punto de fondo es, puedo y tengo elementos para saber que la puedo pagar sin generar un costo mayor del que me hubiera costado no hacer el gasto, como podrían ser unos intereses. Así que lo que hace falta es una estrategia responsable en donde se clarifiquen los puntos sobre los que se están tomando decisiones como si estuviéramos a punto de recibir una gran cantidad de dinero. Parecería que ese es el actuar. Mantengo una política fiscal, ¿no? que no exalta, me contraigo una deuda importante. Está perfecto, pero voy a tener para pagarlo, sí, ¿de dónde y cómo, cuándo, en qué tiempo y con qué expectativas? Si no lo tengo, entonces de verdad estamos en problemas. Entonces, podríamos estar ante una situación bien subjetiva y creo que mucho tiene que ver con el cese del fluir de información que se ve alcanzado en cuanto a transparencia. Hoy es muy complicado hacer una estimación con la información que se tiene al alcance de forma pública. Entra uno ya más en temas de estimación, ¿no? Que tiene como elementos la experiencia anterior. Será más fácil, ¿no? Dejarlo transparente y poder opinar con más solvencia. Es cuanto, gracias. Bueno, pues Rolando Silva, Luis Fonserrada, muchísimas gracias a los dos por este escenario que nos están planteando, también unas propuestas de solución, y creo que es algo para preocuparnos, pero también para que se ocupe el siguiente gobierno. Ya estamos a unos días, menos de una semana de las elecciones, y yo creo que también es algo que deben de estar tomando en cuenta los próximos
los candidatos, perdón, y los próximos gobernantes. Muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Muy buena tarde, gracias, hasta luego. Gracias, Ivette, hasta luego, hasta luego.